Buenas tardes, entonces hoy vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino y su fisiología con el ciclo menstrual. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es los genitales externos y en los genitales internos lo que está la vagina con todas sus relaciones, el útero, igualmente con todas sus zonas, su irrigación, la zona de las trompas y los ligamentos y sus medios de fijación. Entonces, tenemos que en cuanto a los genitales externos de la mujer, ¿verdad? Si vamos de adelante hacia atrás, vamos a tener que la parte anterior, ¿verdad? Encima de lo que es toda la vulva llamamos a todos los genitales externos. Encima tenemos lo que es la pilificación, que es lo que llamamos el monte de Venus o monte del pubis, como está aquí. Luego, ¿verdad? Si vamos más hacia abajo, nos vamos a encontrar la comisura labial anterior. La comisura labial anterior, que es donde se unen los labios mayores. Comisura labial anterior. Debajo de los labios mayores, entonces se encuentran los labios menores. Los labios menores que delimitan una zona llamada vestíbulo. Recordemos que vestíbulo es una entrada. En la boca también tenemos vestíbulo, que es la zona entre los labios y los dientes. Esa zona ahí se llama vestíbulo también. Entonces tenemos los labios mayores y los labios menores. Ahora, hay diferencias entre ellos que debemos tener presentes, debemos tener en cuenta, ¿verdad? Lo que es en cuanto hay varias diferencias. Una es la coloración. La coloración de los labios mayores va a tender a ser de acuerdo a la coloración de la piel de la persona. En cambio, los labios menores van a tender siempre a ser sonrosados. Lo otro es la pilificación. Los labios mayores van a tener pilificación, en los labios menores no. Los labios menores van a tender a ser más delgados comparado con los mayores, porque los mayores tienen grasa, tienen tejido adiposo detrás de la piel. Lo otro es también que los labios mayores están revestidos por capa córnea estratificada, como lo es la piel. En cambio, los labios menores sí ya son mucosa, no tienen el estrato córneo de la piel. Los labios menores comienzan en el clítoris. Ellos se prolongan desde lo que es el frenillo del clítoris hacia abajo, rodeando el espacio que ya dijimos que es el vestíbulo. Llega hacia atrás y se unen en una comisura llamada comisura labial posterior. Entonces, los labios mayores se unen adelante en la comisura labial anterior. En cambio, los menores se unen a nivel posterior en comisura labial posterior. Entonces, en cuanto a los límites del vestíbulo como tal, hacia adelante tenemos el prepucio, hacia los lados los labios menores, ¿verdad? Y hacia posterior la comisura labial posterior. Dentro del vestíbulo tenemos dos orificios. Tenemos el orificio externo de la uretra, donde termina la uretra, y que, como saben, de Morfo 2 es más corta en la mujer que en el hombre, porque en el hombre recorre todo el pene.
En, en la, el otro orificio, perdón, el otro orificio, el orificio vaginal, o también llamado introito vaginal. Es la entrada, pues, la entrada de la vagina. El clítoris, como sabemos, es una tiene mucha similitud con lo que es el pene en el hombre. De hecho, tiene glande, como ya les dije también, tiene un frenillo de donde parten los labios menores. Y de hecho, hay varias comparaciones que se hacen entre los genitales de la mujer y la del hombre. Los genitales en la mujer en cuanto a los labios mayores y menores, sobre todo los menores, tienden a ser en el hombre, es decir, es el mismo tejido en el hombre que son el escroto que cubre los testículos. Creo que no se me salta nada por allí. Bueno, ya saben que el clítoris es un órgano igual cuya única función es la excitación en la fase sexual de la mujer. Igual tiene sus tejidos, sus cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, que son eréctiles y aumentan de tamaño en el momento de la excitación. Detrás de la comisura posterior, tenemos el periné, que, como nos hablaron los compañeros en la semana pasada, es donde se insertan los músculos del piso pélvico. Okay. Entonces debemos estar bien ubicaditos en cuanto a la anatomía para que no nos pase esto. Cuando entonces nos mandan a poner la sonda, entonces estamos vueltos locos, no encontramos la abertura, el orificio externo de la uretra. Porque claro, aquí lo vemos facilito, pero hay veces que no se ve, de verdad. Normalmente debemos con los dedos, o sea, si lo vamos a colocar con nuestra mano derecha, entonces abres los labios lo más que puedas, los labios con la mano izquierda, ¿verdad? Buscas el clítoris, que es más fácil, porque entonces al abrir el vestíbulo estás abriendo los labios menores y los labios menores parten del clítoris. Entonces, saber al hallar el clítoris, ya sabes que debajo de él, entre el clítoris y la vagina, es el punto de referencia. Entre ellos dos está, como les digo, ustedes abren, muchas veces eso no se ve. Muchas veces tú ves que está el tejido continuo y tú dices, pero ¿dónde está? Entonces, tú puedes, con la punta de la sonda de Foley, puedes insinuarla y se tiende a abrir el orificio de la uretra. Y entonces, bueno, pasa. Hay veces que sí se ve fácilmente, pero como les digo, hay veces que no. Entonces, bueno, por ejemplo, si están en obstetricia, eso cada vez que, por ejemplo, se va a hacer una cesárea, hay que colocar la sonda y te van a decir a ti que hagas el favor de colocarla. Y bueno, entonces tenemos también, ¿verdad? Ya para entrar en la parte de los genitales internos, sabemos que la entrada del introito vaginal está revestido por lo que es el himen desde el nacimiento. Como ya es sabido, ¿verdad? El himen puede tener diferentes formas y además puede que no esté presente en algunas mujeres. Entonces, para que sepan, normalmente el himen anular es el más frecuente, ¿verdad? Está el himen sectado, que tiene entonces este sectum en el medio. Está el himen cribiforme, ¿verdad? Y puede también suceder lo que se llama el himen imperforado. Entonces,
está completamente tapado. Y claro, en el caso de la niña, como no menstrua todavía, no se da cuenta hasta que empieza a venir la menstruación. Cuando yo estaba en obstetricia sucedió ese caso. Una niña que tenía dolores de menstruación, pero no menstruaba. No se sabía por qué. Bueno, o sea, ella ya nos llegó. O sea, ella sola no sabía por qué y tal. Hasta que acudieron, e hicieron un eco y se dieron cuenta que en la vagina estaba todo acumulado de, vamos a decir, los coágulos de sangre de el endometrio. Estaban acumulados allí porque no salía la menstruación. Entonces acudió allá al servicio y se le hizo una incisión ahí en el himen para poder drenar eso, y por la cosa de la virginidad y todo eso, se le dio un certificado de que se le hizo una intervención quirúrgica allí, pero que ella era virgen y todo. Se le dio un certificado, un informe de que había nacido con el himen hiperforado. Eso puede suceder. En los labios mayores, eso siempre se me pasa antes de mostrar la foto. En los labios mayores, como ustedes saben, en los labios menores, perdón, en los labios menores, como siempre pasa, existen las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son unas glándulas que se secretan para mantener humedecida la vagina, y sobre todo, obviamente, aumenta su secreción en el momento de la excitación. Ellas, como les digo, son unas glándulas llamadas de Bartolino, están en los labios menores. Puede suceder que por alguna razón, así como hablábamos del orzuelo, ¿no?, en el ojo, que las glándulas lagrimales se tapan y entonces la glándula sigue produciendo las lágrimas, se inflama y no haya cómo drenarla y se forma la pelota en el ojo. Así sucede aquí. Se puede tapar el conducto por donde drena el líquido para la lubricación, y se empieza a llenar, y claro, como este medio está con mucho más bacterias de lo que puede haber en el ojo, aquí se tiende a infectar la glándula. Y eso empieza a aumentar de volumen, y ese volumen parece un cachete, el labio menor. Y eso, bueno, no se pueden imaginar cómo duele. Yo no sé tampoco, obviamente, pero sí sé que duele mucho. Me llegó una paciente, yo eso lo llegué a ver en obstetricia, lo llegué a ver como 1 o 2 veces, y me llegó una paciente en la rural. La paciente caminaba que no cerraba las piernas, caminaba abierta. Doctor, me duele mucho, ¿qué tal? ¿Qué esto? La examiné, yo le dije, no, ¿de qué te tengo que referir? Porque eso no lo hago yo, eso hay que hacer una incisión para drenar eso no lo hago yo. Bueno, la señora, imagínense, no podía dormir del dolor, no se quiso ir. Pues yo en Mirimire, yo estaba en Mirimire, eso queda, lo más cerca es a 1 hora de Tucacas y a 1 hora y media de Coro. Que no podía dormir. Bueno, el esposo tenía que dormir en el sofá porque ella tenía que dormir completamente abierta en la cama para que eso no le molestara, que es prácticamente un acceso. Imagínense tener, si le han salido un acceso en alguna parte del cuerpo, imagínense tener un acceso en el labio menor. Entonces, bueno, la señora acudió de nuevo al día siguiente, doctor, haga lo que sea, no importa, yo le firmo donde sea, hágalo usted. Y bueno, bueno, yo lo había visto como 1 o 2 veces. Bueno, preparé todo, anestesié, pasé el bisturí y bueno, salió todo eso. Claro, esta no es la foto de la paciente, pero más o menos es algo así. Sale todo ese poco de pus y la señora súper agradecida todo el año que yo estoy allá en la rural. Pero puede pasar, todo eso es pus. Bueno. Entonces, luego, ¿verdad? Cuando entramos en la vagina, tenemos la vagina, que es un conducto, que es un espacio virtual. Varias veces les he explicado
que un espacio virtual es un espacio en anatomía que no existe mientras no contenga algo dentro de ello. Así como el mediastino. El mediastino, un espacio virtual también que si no estuviera el corazón, no existiera. Los pulmones abarcarían ese espacio. Entonces así es la vagina. La vagina, bueno, ya como ustedes saben, tiene sus paredes vaginales que están rodeadas de músculo, ¿verdad? De músculo liso y de músculo voluntario. Este músculo voluntario, sobre todo, es en el en el tercio más inferior, y de hecho, cuando los muchachos nos expliquen en embriología, vamos a ver que el tercio inferior de la vagina es más, tiene un origen embriológico diferente a los 2 tercios superiores. Por eso siempre muchos libros pues van a decir que en cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto al tamaño del pene, que no sé qué, que si se siente igual, que si no se siente, depende del tamaño del pene. Eso es una de las cosas que le van a explicar, que no importa el tamaño del pene porque la sensación se siente, valga la redundancia, al principio, en el primer tercio de la vagina. Ya la sensación que se puede sentir en los otros 2 tercios es una sensación diferente, más vaga, más no es la misma sensación, porque aquí en el primer tercio es que están, vamos a decir, lo que habíamos visto en neuro, los corpúsculos de Meissner, los discos de Meckel, que se siente todo eso, pero eso ya no está más adelante. Claro que sí se puede sentir, pero no es lo mismo. De todas maneras, no es tema de discusión. No nos vamos a poner a discutir eso ahorita. ¿Qué más? Porque obviamente cada quien puede tener su forma de pensar. No, eso sí no vamos a poner a discutir con eso. Ajá. Al final de la vagina, ¿verdad? Al final de la vagina, ella se ensancha y abraza, fíjense, la pared anterior de la vagina, y tenemos que la pared posterior es más larga, ¿verdad? Fíjense, si medimos en longitud la pared posterior de la vagina y la pared anterior. La pared posterior se ensancha y abraza a este otro órgano que es el útero. Lo abraza sobre todo la parte más inferior del útero, que es el cuello uterino. Y entonces él sobresale, por eso él sobresale en el fondo de la vagina. Sobresale en el fondo de la vagina y entonces es rodeado por ella misma. Este espacio que se forma entre el cuello y la vagina, fíjense aquí, este espacio entre el cuello y la vagina, se llaman fondos de saco vaginales. Fondos de saco vaginales es el sitio donde se deposita normalmente el esperma en el momento de la eyaculación. Es decir, que aquí continuamos el caminito de los espermatozoides que iniciaron hoy. Caen ahí en el fondo de saco vaginal, ¿verdad? Y entonces ellos allí se preparan como vimos en la clase pasada, todas las cosas que la fibrina, se encapsulan, agarran todas las maleticas con la glucosa para todo el viaje que van a hacer. Y después empiezan a entrar por el cuello, el conducto cervical. Entonces, en este corte sagital, ¿verdad? Vemos lo que es el recto hacia posterior, en el medio lo que es la vagina y hacia anterior la vejiga. El útero, como vemos en esta foto, se posa encima de la vejiga. Y es por ello, para que no se le olvide, es por ello que las mujeres embarazadas siempre tienden a aguantar menos las ganas de orinar,
porque entonces el útero grávido, es decir, con el chamito adentro, está presionando a cada rato a la vejiga. Igual, aquí tenemos el clítoris, que como el pene también se inserta en el borde inferior del pubis. En el borde inferior del pubis está el ligamento suspensorio del pene y el ligamento suspensorio del clítoris. En cuanto al útero, ¿verdad? En cuanto al útero, tenemos que él se divide en varias partes. Tenemos el fondo del útero, el cuerpo del útero y el cuello. Fondo, cuerpo y cuello. Sin embargo, también existe una parte adicional muy pequeñita, llamada istmo, que es la unión entre el cuello y el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agregar esa otra parte? Porque en el embarazo eso es muy importante. Porque el útero se va agrandando y entonces es como si el istmo se va estirando. Y entonces allí sí, en un útero con el embarazo, se puede ver claramente donde termina el cuello, el istmo. Hay un trayecto que es istmo y el cuello uterino. Al istmo también algunos libros le llaman segmento, porque es el segmento entre estas dos partes principales del útero. Por eso, el nombre de la cesárea, su nombre y apellido es cesárea segmentaria. Cesárea segmentaria porque es el sitio donde se hace la incisión en el útero para la expulsión del feto. Entonces aquí ven igual los fondos de saco y al cuello uterino dentro de la vagina, sí, dentro de la vagina. En las capas del útero, como sabemos, entonces tenemos el endometrio, ¿verdad? El endometrio, que es la capa que se desprende, la mitad de la capa más superficial, la que se desprende mensualmente. En la mujer tenemos el miometrio, bueno, obviamente en la mujer porque es la que tiene útero. El endometrio, miometrio y perimetrio. Entonces esas son las capas. Endometrio, una capa secretora que la vamos a ver al final de la clase cuando hablemos de menstruación. Miometrio, que es toda la capa muscular que se va a encargar de las contracciones. Y perimetrio, que es una capa serosa que, bueno, aquí está señaladita, que se encarga, que es parte del peritoneo. Que ya les he hablado varias veces, que el peritoneo es un tejido seroso que recubre los órganos intraabdominales. Pero el peritoneo también pasa por aquí a nivel inferior en la pelvis y entonces recubre al útero. Al final, ¿verdad? En el fondo del útero, hacia los lados, ¿verdad? Se conecta con lo que son las trompas uterinas o también llamadas trompas de Falopio, que son unos conductos que se van a comunicar con los ovarios. El útero tiene varios ligamentos, pues, que le ayudan a sostenerse en su lugar. Sus medios de fijación, en la palabra. Sus medios de fijación que no los debemos aprender porque Dios mediante un día ustedes estarán, por ejemplo, en una histerectomía y les van a preguntar toda esa anatomía. Van a preguntar porque tienen que ir, si van a sacar el útero, se tienen que ir cortando todas las cosas que le ayudan a sostenerse pegado al cuerpo. Porque el útero sencillamente no es que él está puesto ahí y ya. Y él está encima de la vagina y ahí se sostiene solo. Sino que hay medios de fijación. Uno de los medios de fijación es este ligamento
que se llama ligamento redondo, que él sale de los cuernos del útero, se le llama cuernos del útero por delante de las trompas del falopio y se dirigen, como sabemos, pasan por el trayecto inguinal y llegan a fijarse en los labios mayores. Ese es uno de los medios de fijación. Otro son estos ligamentos de McEnroe. Los ligamentos de McEnroe son unos ligamentos que salen desde el cuello del útero y se dividen a la pared pélvica, a la pared interna de la pelvis. Estos ligamentos que se ven aquí, estos blanquitos que se ve aquí, y de hecho por allí aprovecha de pasar las arterias uterinas. Entonces, cuando el obstetra está haciendo la histerectomía o un cirujano y van cortando aquí, tienen que ir con mucho cuidado. O sea, no es solamente abrir los ligamentos de McEnroe, sino que fíjense que está esta señora arteria uterina, que es rama directa de la ilíaca interna. Si esa arteria se corta, la paciente puede perder mucha sangre en ese momento. Igual está este señor uréter, es también una lesión del uréter, también no es muy bonita que digamos. Otro de los medios de fijación es el mismo perimetrio, ¿verdad? Que recubre por encima, que es peritoneo, que recubre por encima al útero, también es un medio de fijación y también es llamado ligamento ancho del útero. De una vez aquí podemos ver medios de fijación tanto de la trompa como el ovario. La trompa también tiene su parte de peritoneo que lo recubre, y lo ayuda a mantenerse en su sitio. El ovario, que es donde termina la trompa, ¿verdad? También tiene medios de fijación, tanto hacia el útero, esto que vemos aquí es el ligamento ovárico, y también tiene un ligamento que le ayuda a sostenerse hacia la pelvis, ligamento suspensorio del ovario. Entonces, por ejemplo, cuando está haciendo la histerectomía, dependiendo de muchos factores, entre ellos la edad de la paciente, si se van a llevar el ovario o no, entonces van a hacer el corte diferente. Si se van a llevar el ovario, entonces se hace el corte en el ligamento suspensorio del ovario. Si se va a dejar allí, entonces se tiene que hacer el corte en el ligamento del ovario como tal, que lo va a separar del útero, que sí se va a ir. Entonces, ya ahora entrando a lo que es la trompa de falopio, trompa uterina, entonces tenemos que ella tiene cuatro zonas, 4 partes. Está dividida en 4 partes. Una parte que es intramural, porque está dentro. Es un conducto que está dentro del útero, pero pertenece a la trompa de falopio. Está el istmo, ¿verdad? Que me va a unir el intramural de la ampolla. Esta se llama ampolla porque es el sitio más ancho. Es el sitio más ancho y es donde donde ocurre normalmente la fecundación, en la ampolla de la trompa uterina. El infundíbulo, ¿verdad? Que es como la entrada, es el sitio donde después, cuando ocurre la ovulación, el óvulo sale y cae aquí dentro del infundíbulo. El infundíbulo tiene lo que se llaman fimbrias.
fimbrias, que son como unos deditos que acarician al ovario cuando va a ocurrir la ovulación, todo está preparado para recibir al óvulo y entonces las fimbrias empiezan a acariciar al ovario, al ovario, y entonces se rompe, es una de las teorías que hay para que se rompe el folículo y sale el óvulo y entonces se lo lleva. Entonces el óvulo después recorre todo esto aquí solito y aquí espera si llega el espermatozoide o no. Aquí, fíjense, aquí está como los fondos de saco, los fondos uterinos, perdón, los fondos de saco vaginal, Ajá, aquí no les hablé casi del cuello. A devolverme un poquito. El cuello uterino, entonces tiene un conducto. Tiene un conducto que se llama canal cervical o conducto cervical, que va a comunicar la vagina con el útero. El comienzo y el final de este conducto tiene su nombre, que es orificio externo, orificio cervical externo es la cosa, orificio cervical externo y orificio cervical interno. De hecho, se puede abreviar, normalmente se abrevia en las historias clínicas, se abrevia OCE, orificio cervical externo, y OSI, orificio cervical interno, porque cuando estamos haciendo el tacto se debe, aquí es el sitio donde nosotros vamos a saber cuánta dilatación tiene en el caso de la mujer embarazada, si hay una dilatación en ella, y entonces sobre todo de cuán dilatado está el orificio cervical interno, porque en el caso de las pacientes que hayan parido varias veces, el orificio cervical externo nunca tiende a cerrar, o sea, tiende a quedar abierto ya después de los 2 o 3 partos, siempre ya, o sea, para siempre tiende a quedar abierto. En cambio, el OSI siempre se va a cerrar. Entonces, siguiendo con el caminito de los espermatozoides, fondo de saco vaginal, orificio cervical externo, conducto cervical, orificio cervical interno, cavidad uterina, istmo, parte intramural de la trompa, istmo de la trompa y finalmente ampolla de la trompa. Estos son todos los sitios por donde los espermatozoides se tienen que echar el polito. Aquí, bueno, aquí tenemos los medios de fijación. Aquí está en cuanto al útero. No está el ligamento redondo, pero está el ligamento del ovario y está el ligamento suspensorio del ovario. Está el peritoneo, perimetrio o ligamento ancho, que es encima del útero. Y obviamente aquí las trompas de falopio que culminan en las fimbrias. A través del ligamento suspensorio, como ya les he dicho, pasan las arterias ováricas. Las arterias ováricas, que recuerden que son ramas directas de la aorta. Mesovario también es la porción de peritoneo que pasa por encima de él y también es un medio de fijación del ovario. En cuanto a la irrigación, mayormente viene, recuerden, por la ilíaca interna. Una de las ramas es la uterina, que es esta que viene aquí, y la uterina va a ir irrigando lo que es el útero y las trompas. A los ovarios lo puede irrigar un poquito algunas ramas de la trompa, de la uterina, pero saben que ella tiene su arteria directa de la aorta. Fíjense que hasta la irrigación es diferente. El tercio proximal
o el tercio superior de los 2 tercios superiores de la vagina están irrigados por la ilíaca interna, porque vienen de tejido más interno. En cambio, la porción más externa es por la pudenda interna, que sí tiene un origen más externo. Existe, ¿verdad? Existe lo que se llama el fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. Ustedes no han visto peritoneo, ¿verdad? Pero el peritoneo, como ya les he explicado muchas veces, él va revistiendo todos los órganos del abdomen. Bueno, cuando el peritoneo viene bajando, creo que en estos días hablamos de, sí, cuando hablamos de masculino, que el peritoneo está por detrás de la pared abdominal, la pared detrás de la fascia transversalis, ¿verdad? Entonces, él viene bajando y tapiza la vejiga por encima, luego cruza y se viene por delante del útero, va tapizando el útero, formando lo que es el ligamento ancho que dijimos, y luego se viene hasta posterior, llega casi hasta abajo, y entonces luego empieza a tapizar ahora la pared anterior del recto, las paredes anteriores del recto, y después sigue subiendo. Se forma aquí como una cavidad, que algunos libros le llaman bolsa rectouterina, pero como normalmente se llama a eso, es fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es un sitio declive, es uno de los sitios más declives de las cavidades del peritoneo. Es decir, el peritoneo tiene muchos sitios donde el líquido peritoneal se puede acumular, o donde se puede estancar. No solamente el líquido peritoneal, sino que cualquier otro líquido que se genere en la cavidad abdominal va a ir al sitio más inferior, y es el fondo de saco de Douglas. Puede ser, por ejemplo, sangre. Empieza a sangrar algo por allí, se va a tender a ir ahí. ¿Qué pasa? Al irse allí, entonces se va a irritar el peritoneo. Y al irritarse el peritoneo se produce una peritonitis. Pero hay veces que las peritonitis son bastante, o sea, pueden ser que al principio no dé síntomas como para tú, cuando apenas estás interrogando al paciente, tú pienses que es una peritonitis. Pero como debes examinar en su totalidad al paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sobre todo en abdomen, siempre los cirujanos dicen, el que no mete el dedo no mete la pata, ¿no? Entonces, siempre se le debe hacer un tacto rectal al paciente. Entonces, cuando tú haces un tacto rectal, normalmente eso puede molestar, pero no duele. Pero si la paciente le duele un tacto rectal, eso es signo de alarma, porque entonces tú puedes con el dedo estar tocando por ahí cerca del fondo de saco de Douglas, y si le duele allí, tú puedes pensar que hay un proceso infeccioso que se está acumulando en el fondo de saco de Douglas. También puedes sentir que la ampolla rectal está más caliente de lo normal. Entonces, eso te puede hacer pensar. Este fondo de saco en el hombre puede estar, porque o sea, aquí no está el útero, ¿verdad? En el hombre no está el útero, pero igual el peritoneo llega a la vejiga, llega por detrás y después continúa en el recto. Y entonces esa bolsa, ese fondo de saco, no se llamaría saco de Douglas, sino recto vesical. Fondo de saco recto vesical. Entonces también es un sitio de declive en el hombre. Antes
se usaba mucho hacer una punción a ese nivel. Fíjense, este es un espéculo colocado en la vagina para hacer una especuloscopia. Cuando se coloca el espéculo, se ve al final de la vagina, se ve el cuello uterino. Y entonces a este nivel inferior, ¿verdad?, que sería el fondo de saco de la vagina, si yo accedo por ahí, puedo caer en el fondo de saco de Douglas, así como se está haciendo aquí. Fíjense que está colocado el espéculo, ¿verdad? Y entonces accedo a ese nivel. Puedo acceder al fondo de saco de Douglas y puedo extraer líquido, o hasta me puedo asomar como si fuera como una laparoscopia. Como por laparoscopia me puedo asomar si hay líquido, si hay sangre, y entonces poder decidir si la paciente amerita una intervención quirúrgica. Bueno, entonces se acuerdan que yo les dije, yo les había prometido que les iba a explicar lo que era la mitosis y la meiosis. A lo mejor sí lo entendieron en Morfo 1, pero igual a mí siempre me ha gustado explicarlo. Siempre me gustó eso del ADN y cómo se replica y todo eso. Lo malo es que no se opera, entonces no me gusta. No me gusta lo que se opera. Bueno, por cierto, el profesor que nos daba Morfo 3, el que era el coordinador, el doctor Hugo Chirinos en Coro, que es genetista. Bueno, yo me acuerdo que él nos echaba broma. Él nos decía que bueno, en cuanto a aquellas teorías de lo del cambio de sexo y eso, que tú puedes ser hombre como tal, ¿verdad? Pero aún en tus genes puede existir algún cromosoma que diga que eres mujer, que tal, que no sé qué. Entonces él nos echaba broma. Bueno, yo cuando estaba en el hospital haciendo mi posgrado, yo me hice mi prueba y yo estoy seguro que soy hombre. Yo no sé ustedes, no se han hecho la prueba, yo sí. Nos echaba broma. Bueno, miren, entonces la mitosis, ¿verdad? Bueno, aquí está mi mamá. Y mi papá está cumpliendo años hoy. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que los cromosomas son así? Esto, vamos a decir, esto es el cromosoma 1, un solo cromosoma. Y recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas. Pares porque yo tengo los cromosomas, o sea, tengo cromosoma 1 de mi papá y cromosoma 1 de mi mamá. Cuando digo cromosoma 1 es como que dentro de una biblioteca grande existen estantes. Entonces este es el estante 1. En el estante 1 mi papá me dio un estante, mi mamá me dio otro estante del estante 1, donde está escrito en el estante 1, por ejemplo, cómo va a ser, siempre coloco el ejemplo, el color de mis ojos, el color de mi piel, etc. Entonces, bueno, la célula, en el momento que ellos me concibieron, la célula decidió cuáles ojos vamos a colocar, si los de mamá o los de papá. Bueno, entonces por eso una célula siempre va a llevar la información para todos lados, para arriba y para abajo, la información de papá y de mamá. Y esta información está replicada. Es lo que ocurre, lo que se llama la replicación. Le sacan copia a todo el ADN. Es decir, esto es lo de mi papá y la célula le saca copia y es esto. Igual, esto es lo de mi mamá y viene y le sacan copia. Entonces, por eso siempre lo vemos así. De tal manera que entonces cuando la célula se va a dividir, ¿verdad? Se divide así y entonces le saca copia, cada célula le saca copia otra vez al ADN. Entonces siempre la célula, siempre que se va a dividir, debe haber sacado una copia y después que se destina una copia para un sitio, otra copia para otro sitio, la célula le saca copia otra vez. Estas copias deben ser hechas a la perfección. De tal manera que siempre, si se acuerdan, ¿verdad? No me acuerdo en este momento, creo que se llaman esas
esas enzimas, la ADN polimerasa, creo que se llaman eso. De verdad, qué año que no repasaba eso. Creo que ADN polimerasa, y entonces había la ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 3. Entonces ellas van colocando los escalones, ¿no? Siempre le decimos los escalones al ADN, taca, taca, taca. Y hay otra enzima que se va verificando que la copia vaya perfecta. Porque si la copia no está siendo perfecta, se devuelven. Le dicen, hey, vete para acá, vamos a corregir aquí. Porque si hay una alteración en estos genes, entonces nosotros vamos a tener algún defecto. Entonces, esto que acabo de colocarles en la mitosis es la forma como normalmente se dividen todas las células de nuestro cuerpo. Otra vez, estamos ahí con la copia, está mi papá, la ADN de mi papá, ADN de mi mamá, sacan copia para que se vayan cada uno a su sitio, ¿verdad? O sea, se va la biblioteca de papá y la biblioteca de mamá se van para una célula. Y igual, la otra biblioteca de mamá y la otra biblioteca de papá se van para una célula que van exactamente iguales. Y entonces allá en la célula se replica. Para que cuando se vaya a volver a dividir esta célula, ¿verdad? Vaya eso hasta otro sitio. O sea, vaya la misma información para otras células hijas. ¿Entendieron hasta aquí para explicar meiosis, que es un poquito más? No lo corrigen porque no se da cuenta. Porque están preguntando por qué el defecto no se corrige. Porque no hay un defecto no es que hay un defecto en ellas, sino que hay un error de ellas que se les pasa. Se les pasa el error y entonces se replica mal. Se replica mal y entonces esa célula va a continuar en la replicación mal. Una de las teorías de los orígenes de los cánceres. Ok, creo que no hay dudas. Entonces, ¿qué pasa con la meiosis? ¿Qué pasa con la meiosis? Bueno, obviamente no los estoy explicando todas las fases, que si anafase, no sé qué fase. No, si quieren repasar eso, busquen la primera película, la de Crepúsculo, que ahí estaban discutiendo eso. No sé si se acuerdan. Lo que pasa es que me acordé porque en estos días nos pusimos a ver de maratón a verlas todas. Entonces, ¿qué pasa en la meiosis? La meiosis solamente ocurre en las células sexuales. Solamente ocurre en las células sexuales, como estamos hablando de la mujer. Entonces, esto es un óvulo, ¿verdad? Supónganse, o sea, esto no es un óvulo. Esta es la célula primordial. ¿Se acuerdan que había en los espermatozoides una célula primordial? Bueno, también en el óvulo, ahorita lo vamos a ver, existe una célula primordial. Entonces, la célula primordial es sexual. Ella sabe, ¿verdad?, que ya no va a ser como tal la mitosis. O sea, su destino no es ser mitosis. Esta célula ya ella sabe, por la biblioteca que tiene allá adentro, su ADN, ella sabe que entonces ella va a ser destinada a ser una célula sexual y que como tal no va a haber, no es una mitosis lo que va a suceder, sino una meiosis. ¿En qué consiste la meiosis? Bueno, la célula dice, bueno, aquí nuestro destino es perpetuar a la especie. Vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a jugar a los dados, no sé. Entonces empiezan a repartirse el ADN, fíjense, como les he dicho. Por ejemplo, es célula de papá. Y es la copia de la célula. Perdón, esta es la copia del ADN. Este era el original. Esta es la copia. Igual es de mamá, ¿verdad? Y esta es la copia. Entonces, como yo le he dicho, aquí en todos estos, lo que se llaman los alelos, en todos estos alelos hay libros y libros y libros y libros que dicen, como les dije, los ojos, cómo van a ser los ojos. Aquí va a estar cómo va a estar la nariz. Aquí cómo va a ser la boca. Aquí cómo va a caminar. Aquí, no sé, cómo va a tener las manos. Si va a tener las manos grandes, va a tener las manos pequeñas. Así, todo eso. Entonces, ellos empiezan a jugar. Porque ellos saben, estos ADN saben que ellos van a ser repartidos a 4 óvulos diferentes.
Entonces empiezan a jugar a combinar el ADN de una manera ordenada. Entonces sucede esto. Bueno, agarran y dicen, bueno, yo te doy un pedazo del mío, se lo da a este, y entonces este le da un pedazo azul para acá, para acá. Igual aquí, jugamos aquí a los dados, ponemos un pedazo rojo para acá, perdón, un pedazo azul lo llevamos para acá y este pedazo azul lo llevamos para acá. De tal manera que ahora cada uno de estos cromosomas, porque esto es un cromosoma, fíjate, ahora tiene un pedazo rojo aquí. Este cromosoma ahora tiene un pedazo rojo aquí. Es decir, que ahora estos dos cromosomas no son exactamente iguales como antes. Igual pasa con el de mamá. No son exactamente iguales. Entonces, bueno, ahora comencemos. Entonces, nos dividimos. Nos dividimos. ¿Eh? Nos pasamos cada quien a una célula. ¿Eh? Fíjense que en este punto ocurrió casi lo mismito de mitosis. Fíjense que en mitosis, ¿verdad? Pasó esto, 2 cromosomas en cada célula y se multiplicaron. Aquí igual, 2 cromosomas a cada célula, 2 cromosomas a cada célula, pero aquí no se multiplican, no se replican. O sea, aquí no le sacamos copia ahora a esto, ni le sacamos copia ahora a esto. Fíjense que estos 2 cromosomas, ¿verdad? Están combinados y no son iguales. Es decir, que ahora lo que hay en esta célula, esto no es exactamente lo que me dio mi papá. Es lo que me dio mi papá con un pedazo de mi mamá. Igual aquí, esto es el ADN que me dio mi mamá con un pedazo de mi papá. Igualmente aquí y así sucesivamente. Así sucede con cada uno de los cromosomas. Entonces, ¿qué sucede ahora? No se replica porque estamos en meiosis. Vuelve a haber un proceso de anafase, todo eso, mesofase, todo eso, metafase. Y entonces se vuelven a dividir, pero sin haberse replicado. Entonces, esto que es mi papá con un pedazo de mi mamá va para allá, igual este aquí. Fíjense que aquí esto es papá con un pedazo arriba de mamá, pero aquí es papá pero con un pedazo abajo de mamá. Es decir, que la información genética que hay aquí es diferente a esta que está aquí. Igual con mamá pasa lo mismito. La información genética, esta es diferente a esta. Y esto es lo que finalmente ocurre con los óvulos y los espermatozoides. Entonces, si este óvulo es fecundado por un espermatozoide, entonces esta persona va a tender a parecerse más a mi papá que a mi mamá. Porque lleva más carga genética de mi papá que de mi mamá. Este es lo contrario, lleva más carga genética de mamá que de papá. Y así cada uno. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a querer jugar a la lotería, pero, o sea, tienes a tus padres con ojos claros, ¿verdad? Oye, ojalá mis hijos salieran con ojos claros. Es algo que deciden allá los ovarios, los ovarios y los espermatozoides y los testículos en revolver las fichas de dominó. Y entonces a ver en cuál de esos cae los ojos claros de tus padres para que tus hijos tengan ojos claros. En el caso de los óvulos vamos a ver ahorita que estos 4, que son 4 óvulos entre comillas, uno solo de ellos, uno solo de estos óvulos es el que va a salir en la ovulación. Los otros 3 van a degenerar. En cambio, en los espermatozoides sí, cada uno de estos espermatozoides va a ser, o sea, va a llegar a ser espermatozoide para poder fecundar.
Terry dice, cuando hay más de un cromosoma X, puede dar síndrome a sí mismo si solo hay un solo cromosoma X. Claro, yo estoy hablando, en este caso estoy hablando del cromosoma 1. ¿eh? El cromosoma del que hablas tú, en cuanto a los cromosomas X y Y, son los cromosomas sexuales. Y ese es el estante número 23 de la biblioteca, el cromosoma 23. En el cromosoma 23 está la X, se le llama X, pero en verdad no es X porque es sencillamente uno completo. Y el Y no es que se llama, no es que es una Y, sino que es un solo palito. Más bien, o sea, el género masculino le falta un palito completo, ¿verdad? Pero que cuando están unidos, entonces parecen una Y. Parece que parecen una Y. Pero esto estoy hablando aquí, vamos a decir, de lo normal. Claro, y como dice Terry, puede ser, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar o sea, por qué ocurre eso de que haya más de un cromosoma? ¿Cómo es eso que más de cromosoma? Bueno, que cuando hacemos esto, resulta que o sea, cuando se divide esta célula, resulta que aquí se queda esto en vez de venirse para acá, se queda aquí dentro. Entonces, si esto se queda aquí dentro, entonces va a tener un cromosoma X, este otro cromosoma, más el que viene que lo va a fecundar es un tercero. Entonces ahí es que ocurren los errores, o sea, ahí es uno de los sitios también donde ocurren errores en los cromosomas y en los síndromes que van a tener, síndromes sexuales de los pacientes. Aquí vemos cómo se van desarrollando estas células sexuales. Fíjense, habíamos visto, ¿verdad?, lo que era la espermatogenia. Ahora aquí vamos a ver la ovogenia. Voy a hablar por encimita varias cosas porque lo vamos a ver un poquito más profundo más adelante. Fíjense, entonces tenemos la célula germinal primordial. Esta célula germinal primordial va a estar aún antes del parto en el feto femenino, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, se forma lo que es la ovogonia, y la ovogonia va a ser rodeada por otras células que la van a cuidar. Vamos a decir que la van a cuidar, que van a ayudar a secretar hormonas que van a mantener ese óvulo. Estas células de la granulosa dentro del ovario que van a rodear a la ovogonia, ¿verdad?, al ovocito, entonces a eso se le llama folículo primordial. Esto que ustedes ven aquí es como decir esto, pero más agrandado, o sea, es esto mismo aquí, pero más agrandado. Entonces, a esto se le llama folículo primario, ¿verdad?, que es el mismo y dentro, pues el folículo primario tiene adentro el ovocito primario. El ovocito primario es con los 4 cromosomas, los 2 de papá y los 2 de mamá. Que entonces el ovocito primario decide, eso es en el momento del parto, fíjate, eso es en el momento del parto. En el momento del parto hay de 1 a 2 millones de ovocitos primarios que se interrumpieron en profase. Es decir, un poquito antes de la primera división, ellos quedaron ahí en pausa, como un juego, en pausa. Entonces, luego, cuando se decide, es decir, cuando empieza la pubertad, ¿verdad?, que empiezan a descender desde la hipófisis, la folículo estimulante y la luteinizante, empiezan a estimular a varios ovocitos primarios que están dentro del folículo.
empiezan entonces a estimular a los folículos, y entonces los folículos, varios folículos entre 5 y 7, empiezan como a competir a cuál madura mejor, cuál madura más y todo eso. Entonces, a medida que uno de ellos se vaya haciendo cada vez como más grande, porque las células de la granulosa lo están ayudando, a medida que se van haciendo más grandes, fíjense que se forma como hasta un saquito. O sea que él queda como dentro de un saquito que se llama folículo preovulatorio. En eso ya él se ha dividido y ha producido entonces un ovocito secundario. Tenemos un ovocito primario y un ovocito secundario que esperan el momento, ¿verdad? Interrumpido en metafase 2, esperan el momento en que él sea fecundado, pero él se mantiene dentro de la célula de la granulosa. Estoy hablando, esto es dentro del ovario. Posteriormente, por fenómenos que vamos a explicar más adelante, sale el ovocito, es decir, ocurre la ovulación, ¿verdad? Y es enviado, ¿verdad? Este ovocito secundario es enviado a la ampolla. Él se va con un poquito de folículos primarios, de células de la granulosa. De hecho, que son la corona radiada y todo eso que lo van a ayudar. De hecho, lo que se llaman los cuerpos polares son los otros óvulos que no lograron hacerlo tan bien como él, vamos a decir. No lograron hacerlo, y entonces ellos ceden su citoplasma, sus nutrientes, todo se lo ceden a este. Bueno, ganate vos, bueno, dale pues, dale vos, ¿qué más haces? Y entonces degeneran, se mueren, le dan todo a este y se muere. Entonces el ovocito secundario, ¿verdad? Ovula, y entonces se va a la ampolla, y en la ampolla espera que el espermatozoide llegue. Cuando el espermatozoide lo fecunda, trae la información de papá, y esta trae su información propia, que es la de mamá. O sea, la que logró ganar, una de estas, la que logró ganar, que ahora va a ser la información de mamá. Se va a unir con la información de papá, van a terminar la meiosis, porque entonces ahora se van a convertir en esto. Se van a convertir cada uno en una. Va a estar aquí el espermatozoide que llegó, una de estas, y el óvulo, esto era lo que traía. Y entonces ellos, al unirse, entonces se replican, sacan copia, y ahí empieza todo una nueva vida. Empieza a dividirse en 2, en 4, en 6, en 8, en 10, 12, 16, tal. Llega, y entonces, bueno, ya como cigoto, y entonces se implanta en el útero y todo eso que nos van a explicar los compañeros, creo que hoy y mañana, que vamos a continuar con el embarazo. La cáscara, como decir la cáscara del folículo, la cáscara, ella todavía sigue secretando hormonas, estrógenos y progesterona, y a través de la sangre ayudan a mantener al óvulo fecundado. Esta cáscara se llama cuerpo lúteo. Aquí quiero llamarlos a reflexión, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de lo que es el aborto, de lo que es de que si tú puedes decidir sobre la vida de otra persona, etcétera. Yo sencillamente les voy a dar mi opinión. Fíjense que ustedes hablaron un poquito, que les gusta la clase, y todo esto tan bonito que estamos viendo, ¿verdad? Todo esto cómo se forma, cómo esto es algo microscópico para formar una vida. Y que a medida que vayamos viendo entre hoy y mañana lo que es embarazo y todo eso, vamos a ver todo mucho más hermoso. Y yo me pregunto,
¿En qué momento puedo yo decir que está comenzando la vida o no? ¿En qué momento puedo yo decir, bueno, a partir de esta semana es que en verdad comienza la vida, por lo tanto, lo que está antes de eso es sencillamente un tejido? A mí me suena ilógico, porque es que el ser humano es tan... Dios nos hizo tan perfectos, que entonces, ¿cómo yo pensar que ya esto no es una vida? Si esto fue una unión de dos células que llegaron e hicieron todo tan perfecto. Y fíjense fíjense todo esto tan complejo, que si ustedes se ponen a leer el Gayton, se ponen a leer otros libros de fisiología, se van a dar cuenta que esto es mucho más complejo de lo que yo les estoy diciendo. Lo que pasa es que yo les estoy hablando de lo más superficial que puedo, y que sea interesante, y que además les quede, Entonces todo eso, todo ese mecanismo tan perfecto para que se pueda dar otra persona, ¿cómo podríamos pensar que esto se generó por años, por millones y millones de años, que entonces las células supieron qué iban a hacer? Empezaron a probar y dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo a través de un espermatozoide, vamos a crear que sea a partir de un espermatozoide. No. Esto tiene que estar en el ADN escrito. ¿Qué es lo que iba a hacer? O sea, el espermatozoide, para que se eche el polo y llegue aquí al óvulo, ¿quién le dice eso a él? Eso está escrito en su ADN, que él debe correr para allá. Y ese ADN, ¿cómo está escrito? Eso es un poco de palabras, un poco de uniones de adenosina. Ya se me olvidaron. Ya se me olvidaron los ácidos nucleicos. Adenosina, timina, los otros. Y bueno, los otros. Entonces, todo eso, imagínense, todo eso escrito, y un ADN es 1,5 metros. ¿Sabían eso? Que el ADN, si ustedes agarran de una sola célula, sacan el ADN y lo estiran, es 1,5 metros de información genética. ¿Cómo tú puedes, cómo tú puedes creer que de casualidad se escribió un ADN de 1,5 metros con todos esos millones de moléculas ahí metidas? No puede ser casualidad. O sea, hay que tener mucha fe para creer eso. Es lo que yo creo. Es mi forma de pensar. De verdad que hay que tener mucha más fe para creer que Dios nos creó. Perdón, hay que tener mucha más fe para creer en que somos el fruto de una casualidad, a creer que Dios nos creó. Fíjense, una de las cosas que yo hablo cuando hablo acerca del aborto es que si vamos a ver cuándo se termina una vida, cuando el corazón deja de bombear. ¿Ya? Ahí decimos, bueno, se acabó, se murió. Si ustedes se ponen a ver embriológicamente, el corazón empieza a bombear en el día 20 de la en el día 20 de la vida embrionaria. Y es muy difícil que una mujer en el día, ya ella sepa antes del día 20 que está embarazada. Como, bueno, lo que pasa es que no les he dado la clase obviamente de embarazo, pero la mujer siempre lo sabe al mes. Después de los 30 días, ¿me bajó la menstruación o no me bajó? Ah, no me bajó. Bueno, vamos a esperar una semanita más para ver si baja. Y entonces pasa una semana más. No me bajó. Bueno, voy a tener que hacerme la prueba. Hago la prueba. Semana 5. Llega la sexta. Ah, no, sí, entonces salió positivo. Bueno, tengo que hacerme el eco porque es lo más fidedigno. Llega el eco. Y el eco cuando casi siempre te lo hace en la semana 5 o la semana 6. Y ahí el feto está completamente formado, casi con todos sus órganos, lo único es que está chiquitico. Pero ya casi todas las células están distribuidas para dónde va cada quien. Ya las células del corazón saben que ellas son del corazón. Ya las células de los huesos, ya ellas saben que son de los huesos. Ya las células del cerebro, ya ellas saben que se van a convertir en unas neuronas maduras. Entonces, pienso yo que ya desde el momento de la fecundación, ahí como está diciendo mamá, es ya una vida.
Es una vida. Porque no, porque si no estamos pensando en casualidades. Y, y, y qué triste, para mí es triste vivir una vida en que todo sea una casualidad, en que no haya un propósito. Porque entonces si yo surgí de algo al azar, no hay propósito. ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Mm? Es para pensar todas esas cosas. Bueno, sigamos. Entonces, la ovogenia, ¿se acuerdan que había la espermatogenia, verdad? Entonces la ovogenia tenemos células de la granulosa, es decir, dentro del ovario. Fíjense, dentro del ovario, el ovario está compuesto por una capa cortical, ¿se acuerdan como la glándula suprarrenal? Una capa cortical y una medular. En la medular, más que todo, están vasos sanguíneos, esta parte aquí. En la corteza es que están los folículos, los folículos. Esta corteza, este, claro, ustedes ven esto aquí, está grande, pero no es tan grande así, obviamente, pero es para más o menos un esquema, ¿no? Esto está en el gato. Aquí cómo van madurando cada óvulo, ¿verdad? Y hasta que ocurre la ovulación. A mí se me olvidó colocar un videito donde alguien captó una vez dentro del abdomen cómo se veía la ovulación. Estaba casualidad, la paciente estaba ovulando en ese momento y se veía todo el óvulo con su cortejo ahí de células de la granulosa. Te lo pongo mañana. Entonces, las células de la granulosa y las células de la teca rodean al óvulo y le ayudan a madurar. Las células de la granulosa son estimuladas por la LH y ellas a su vez secretan estrógenos. Los estrógenos, uno de los principales es el estradiol. Las células de la teca son estimuladas por la folícula estimulante y fomentan a la ovogenia, a que ocurra la ovogenia. Entonces fíjense, aquí está el óvulo con su zona pelúcida, se va separando las células de la teca y se forma como una lagunita aquí. Esta lagunita, que se le llama antro, contiene estrógenos que van a nutrir al óvulo y que se van a ir a la sangre, ¿verdad? Para producir los efectos que vamos a ver a continuación, los efectos que nos da el que tengamos estrógeno en nuestra sangre. Entonces, fíjense que aquí está el óvulo, está rodeado por estas células de la granulosa y bueno, cuando por fin se rompe, sale y entonces es tomado por las fimbrias de la trompa y entonces cae dentro de la trompa y entonces corre para allá. Fíjense cómo aquí, recordando este sistema del hipotálamo, hipófisis y el ovario. Entonces, recordando, la hipófisis secreta hormona luteinizante que va a estimular a las células de la teca y que van a ayudar a hacer fomentar la ovogenia y a darnos también los estágenos. Los estágenos es la progesterona. ¿Qué son las dos hormonas? O sea, los estrógenos con la progesterona son las dos hormonas principales del ovario. La otra es dada por la célula granulosa, que es estimulada más que todo por la FSH, y la FSH y la célula de la granulosa entonces secreta estrógeno. Como ya sabemos, estos estrógenos y las progesteronas pasan por la hipófisis y por el hipotálamo, a decir que no hay que no secreten más porque ya se está recibiendo el mensaje allá abajo. Estos estrógenos y progesterona van a hacer cada uno su función, que vamos a ver en las siguientes láminas. No se sabe, decía el libro de Gato, hasta ahora no se sabe qué hace que el hipotálamo un día decida empezar a secretar las hormonas estimulantes de la gonadotropina y entonces
esto baje a la hipófisis y la hipófisis empieza a secretar LH y FSH para que la mujer llegue, o sea, la niña llegue a la pubertad y comience su ciclo sexual femenino. Sí, ciclo sexual femenino, así lo llama más que todo el Gato. No se sabe, o sea, dicen que está escrito que viene, que eso viene de otras partes del cerebro, que a lo mejor son del sistema límbico, que le dicen al hipotálamo que empiece eso, que es alrededor de los 11, 12 años, pero no se sabe. Bueno, a partir de los 9 es que empieza a aumentar la secreción. Es que empieza a aumentar esta secreción y a aumentar los ovarios, etcétera. Pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Cuáles son las funciones de los estrógenos y los progesteronas? Los estrógenos, que más que todo hay como 3 estrógenos, pero el que más se secreta es el estradiol, nos dan los caracteres sexuales secundarios, que son el aumento del tamaño de los órganos sexuales, es decir, que si el ovario se daña y no se secretan estrógenos, entonces no va a pasar nada de esto. No va a pasar nada de esto. Entonces, el estrógeno le aumenta el tamaño de los órganos sexuales, el vello corporal, que va a salir también en la mujer, en el pubis, en las axilas. En cuanto a las mamas, ayudan al desarrollo del tejido del estroma mamario como tal de las mamas, el crecimiento de los conductos por donde va a pasar la leche, y el depósito de grasa en las mamas que ayuda a que ellas aumenten de tamaño. A proliferación del estroma endometrial, es decir, que en el endometrio ayuda a proliferar las células para prepararse, no es para la menstruación, sino más bien para prepararse que el óvulo llegue. El problema es que cuando no llega, bueno, se desprende eso. Es lo que vamos a ver por qué ocurre eso. Y bueno, en las trompas aumentan la proliferación de los cilios, de los pelitos que van a ayudar a que el óvulo transite de manera retrógrada. Otros caracteres secundarios son la redistribución de las grasas. La testosterona más bien ayuda a aumentar el metabolismo de la proteína, pero en el caso de la mujer ayuda a la redistribución de la grasa, hace que la grasa se acumule más en las caderas, en los muslos, y que le dan esa forma femenina que tiene la mujer. Ayuda al aumento de la densidad ósea, por eso cuando llega la menopausia y disminuyen los estrógenos, entonces disminuye la densidad ósea, y por eso debe estar siempre en control con densitometría. Y bueno, y igual aumenta la tasa de metabolismo basal, que hablábamos que en el caso del adolescente se pone a comer de todo y no engorda. La progesterona tiene un poquito menos de funciones en el caso de la mujer adulta, sino hasta que ella queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, entonces la progesterona es la que va a comandar el embarazo. Por eso se llama progesterona, porque ayuda el embarazo, ayuda a la gestación. Entonces ayuda a la capacidad secretoria del endometrio uterino y de las trompas, es decir, que ayuda dentro del endometrio, vamos a ver más adelante, se secretan nutrientes y todo eso que van a ayudar al óvulo cuando él llegue. Eso lo da la progesterona. Igual dentro de las mamas ayuda termina el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios, y también aumenta el tamaño de las mamas con el aumento del líquido intersticial. Por eso es que ocurren cambios en la mama, en otras partes del cuerpo durante el ciclo menstrual, porque si aumenta o disminuye la progesterona, entonces la mujer puede sentir que aumentan o disminuyen las mamas de acuerdo a su ciclo menstrual, porque esto nos da la progesterona, que aumenta el líquido intersticial dentro de las mamas. Y bueno, los cambios secretores en el endometrio. Ahí
hasta allí la parte de las hormonas. Vamos a ver la respuesta sexual femenina y luego vamos a ver lo que es el ciclo menstrual. Bueno, ok, ya saben que hay entonces esta diferencia y que en el hombre, ¿verdad? El hombre se va a caracterizar por haber una meseta en la mitad de su nivel de excitación que posteriormente, si continúa el estímulo, llega al orgasmo. En cambio, la respuesta sexual femenina más bien va aumentando de manera paulatina, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, va aumentando el nivel de excitación. En cambio, en el hombre, su nivel de excitación llega a la mitad rápidamente y se mantiene en una meseta. Finalmente, ¿verdad? La mujer llega al orgasmo y se puede mantener en ese nivel de excitación a pesar de que haya pasado ya por un orgasmo. En cambio, en el hombre sí existe más aquello del periodo refractario absoluto y relativo. Entonces, también ocurre como en el hombre, durante el acto sexual femenino también ocurre la estimulación del parasimpático y del simpático. Que este ciclo que estamos viendo aquí, para llegar a la excitación, puede estar influido por la educación que ella reciba, que pueda a veces inhibirla, igualmente también las hormonas en sangre. Recuerden que la testosterona es la hormona sexual por excelencia y por eso la mujer también tiene un poquito de testosterona que le da la parte lívida sexual. Entonces, puede existir la sensación sexual en el clítoris o la estimulación psíquica, y todas estas estimulaciones van a llegar, todos estos estímulos van a llegar al plexo sacro, ¿verdad? A través del plexo sacro llegan a la médula espinal y entonces excitan fibras parasimpáticas que nos va a dar óxido nítrico y que igual van a estimular a la vasodilatación arterial, vasoconstricción venosa, para producir la erección del clítoris. Igualmente se va a producir la secreción de las glándulas de Bartolino para la lubricación vaginal. Entonces, ¿qué manifestaciones va a presentar la mujer en el momento de la excitación? Entonces, fíjense, como les había comentado, ¿verdad? El estímulo, entonces, va a producir lubricación vaginal y la secreción por las glándulas de Bartolino. La vagina y útero puede que lleguen a cambiar de posición, ¿verdad? Aumentan de tamaño, sobre todo porque en el orgasmo el útero se va a contraer. Se mantiene la excitación, ayuda, se elonga lo que es la vagina, ¿verdad? Hay un cambio también de la coloración y entonces fíjense todas estas manifestaciones. Hay un aumento del grosor de la vagina, se estrecha el introito vaginal, un aumento del tamaño de los clítoris, de los labios, del clítoris, de los labios, lubricación de la vulva, aumento de las mamas, erección de los pezones, un rubor sexual, es decir, vasodilatación de la piel, tensión muscular con contracción uterina y de los músculos pélvicos, como lo había dicho. Obviamente todo esto también lo trae la taquicardia. Una continuación de la sensación sexual, de los estímulos, ¿verdad? Va a estimular las fibras simpáticas lumbares y esto va a estimular la oxitocina. La oxitocina nos va a dar contracciones rítmicas de los músculos pélvicos, contracciones uterinas y vaginales que son de músculos lisos, ¿verdad? Y dilatación del canal cervical para recibir a los espermatozoides. Finalmente se produce estimulación de las glándulas de Skene que están a nivel de la vagina y hay una salida de secreción vaginal aumentada, que es dada por las glándulas de Skene.
Entonces, como habíamos visto también la semana pasada, este dibujito, ¿verdad? Que la estimulación sacra viene dada por el parasimpático y entonces me da el aumento, en este caso que estamos hablando de la mujer, el aumento del tamaño del clítoris y de las secreciones vaginales, y que finalmente la parte lumbar, que es la azul, nos va a dar el orgasmo con las contracciones uterinas. Otro esquemita donde el sacro se encarga del parasimpático, lumbar se encarga del simpático y el orgasmo. Ok, el ciclo menstrual en la mujer, hay varios, vamos a decir, hay varios ciclos, hay varias cosas que suceden en todo su cuerpo. Una es en el ovario, es la maduración del ovocito, ¿verdad? Para producir la ovulación. También su temperatura corporal va a ser diferente, va a ser un poco diferente durante la primera fase hasta la ovulación y durante durante la segunda mitad del ciclo menstrual. Las hormonas que vienen de la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante, también van a ser diferentes durante la menstruación. Las hormonas ováricas, lo que es el estrógeno y la progesterona, también van a ser un ciclo durante todo un mes. Y obviamente en el útero también va a haber cambios durante todo el mes. Lo vamos a ir viendo. Entonces, el ciclo menstrual, ¿verdad?, está definido por dos fenómenos que son uno externo y uno interno. El externo es la manifestación de la menstruación, que sería el ciclo uterino, y el interno, que es la ovulación, que sería lo que llamamos el ciclo ovárico. Entonces, el ciclo menstrual como tal se divide en dos partes principales. En una primera parte, hasta el día de la ovulación, llamada preovulatoria, folicular o proliferativa. Desde el punto de vista ovárico se le llama folicular. Desde el punto de vista uterino se le llama proliferativa. La segunda parte después de la ovulación es llamada posovulatoria. Desde el punto de vista ovárico se le llama lútea. Desde el punto de vista uterino se le llama secretoria. Entonces, según la Federación Internacional de Ginecobstetras, ¿verdad?, el ciclo menstrual dura 28 días en promedio, que pueden ser más o menos 7 días. Es decir, entre 21 días y 35 días. Entre 21 días y 35 días. El número de ovulaciones está limitado, como hemos hablado, ¿verdad? La niña en el momento de la pubertad posee 450, 400 óvulos, que son los que van a estar destinados a terminar de madurar durante toda la vida, que van a ser estimulados, ¿verdad? Entonces, el día 1 de su ciclo menstrual, el día 1 del ciclo menstrual es el primer día de la menstruación. Es el primer día de la menstruación. Entonces, ¿cuándo comienza el ciclo menstrual del que estamos hablando? El día 1, cuando viene la menstruación, que por lo menos dura entre 4 y 5 días, ¿verdad? Normalmente en un ciclo de 28 días, el día 14, contando desde el día 1 de la menstruación, no del calendario, sino del día 1 de la menstruación, el día 14 aproximadamente es el día de la ovulación. Entonces, siempre va a haber la duda, ¿cuáles son los días fértiles? Aproximadamente 3 días antes del día de la ovulación, 3 días antes y 2 días después. 3 días antes y 2 días después. Entonces, esta sería la primera mitad del ciclo, del día 1 al 14, y del 14 en adelante es la segunda mitad del ciclo. Ahora, de una vez, ¿por qué
¿por qué los días antes y días después? Si yo estoy seguro, si la mujer está segura que ovula el día 14, porque si me estoy cuidando no puedo tener relaciones varios días antes o varios días después. Primero porque la verdad es que nunca vas a estar 100% segura. Lo segundo es que los espermatozoides pueden permanecer, pueden durar entre 48 a 72 horas. Entre 48 a 72 horas de vida. Entonces, si tienes relaciones el día 12, ¿verdad? Y ovulas el 14, por ahí pueden haber unos espermatozoides que fecunden el óvulo. De hecho, se dice que normalmente los espermatozoides, eso no se lo he dicho, pero seguramente lo saben. Quien define el sexo del feto es el hombre, porque el hombre da espermatozoides X y espermatozoides Y. Si fecunda un espermatozoide X, es hombre, es mujer, van a ser femenino. Si fecunda espermatozoide Y, femenino. Si fecunda un espermatozoide otros, no, ese no existe. ¿Es femenino o masculino? Fecunda. Entonces el hombre es el que define el sexo. Ahora, el número de hijos está dado por la mujer. El número de hijos en el sentido de que si salen morochos o gemelos, si salen morochos, tripochos, cuatripochos, eso lo da la mujer. La mujer tiene en sus genes, está allí escrito si el óvulo se va a dividir en dos para formar dos personas diferentes. Entonces, vuelvo y repito, la mujer define la cantidad de niños, si son varios niños o uno solo. El hombre decide si es niño o niña. En cuanto al número de hijos, recuerden también la diferencia entre, bueno, recuerden no porque no se los he dicho, pero probablemente también lo sepan. La diferencia entre los morochos, o que llamamos aquí morochos y gemelos. La diferencia es que entre los morochos pueden ser niño y niña, pueden ser dos niñas, dos niños, que se parecen como dos hermanos normales. Lo único es que nacen el mismo día, porque sencillamente ellos son producto de dos óvulos. Vamos a decir, se antojó la mujer de ovular ese mes, se antojó de ovular dos, y llegaron dos espermatozoides y dijeron: coronamos, compadre. Llegan y entonces fecundan cada uno. Entonces cada espermatozoide, como les expliqué, lleva una información genética diferente. Por lo tanto, pueden llegar a ser niño y niña y pueden no parecerse, como sucede con los gemelos. Los gemelos son producto de un espermatozoide con un óvulo, un espermatozoide fecunda un óvulo, y el óvulo, porque es de la madre, decide dividirse en dos y formar dos personas diferentes. Claro, como estos dos óvulos, como estos dos embriones, tienen la carga genética, la mismita carga genética, por supuesto van a ser completamente iguales. Entonces esa es la diferencia entre morocho y gemelo. Bueno, disculpan si los expolié porque no sé si a lo mejor lo iban a decir en la clase de embarazo. Lo otro era también que se dice que los espermatozoides que son masculinos, que son Y, tienden a durar más que los femeninos. Es decir, cuando les dije ahorita que los masculinos que puede tener relaciones el 12 y todavía fecundar el día 14, porque andan por ahí todavía, eso casi siempre son los masculinos. Casi siempre son los masculinos. En cambio, los femeninos son más rápidos. Los femeninos son más rápidos, llegan más rápido. En cambio, los masculinos tienden a durar más.
y los femeninos mueren antes. Entonces por eso hay veces que las personas tienden a buscar el sexo, es de esa manera, al buscar el sexo del niño, del hijo que quieren tener. Entonces si quieres tener una niña, debes tener relaciones sexuales el día de la ovulación para que los espermatozoides femeninos lleguen primero. En cambio, si quieres que sea masculino, debes hacerlo 2 días antes. Por supuesto que esto no es 100% fiable, pues, pero es así. Entonces tenemos, ¿verdad?, el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico, entonces tenemos, que ya yo se los había explicado, voy a ver si le doy un poquito más rápido, porque si no vamos a trasnocharnos aquí viendo clase. Habíamos visto el óvulo, ¿verdad?, dentro del folículo, y que el folículo el día de la ovulación lo suelta, se lleva algunas células foliculares, ¿verdad? Pero esta cáscara que queda en el ovario queda allí aún secretando estrógenos y progesterona y es llamado cuerpo lúteo. Hay veces que cuando la mujer dice que bueno, que ya siente que está embarazada y tal, el ginecostetra puede hacer un eco, puede no ver todavía el embrión, porque está muy chiquito, pero se ve el cuerpo lúteo en el ovario. Y entonces mientras hay cuerpo lúteo, el óvulo probablemente esté vivo todavía, ande por ahí. Entonces hay veces que él le da esperanza a la pareja. Mira, se ve el cuerpo lúteo, que esto es una cáscara que deja el óvulo y que mientras él permanece es porque el óvulo anda por ahí, porque él le envía hormonas al embrión, bueno, en este caso la mórula, el blastocito, que van creciendo, al óvulo fecundado prácticamente. Entonces fijémonos aquí, como entonces, como ya saben, ¿verdad?, que está este es el estroma, ¿verdad?, que es la parte medular del ovario, y entonces afuera se va madurando cada vez más el folículo, el ovocito, para formar el folículo y entonces sale, ¿no? Entonces se va formando hasta que se forma lo que se llama el folículo de Graf. Y entonces cuando ya, o sea, el folículo de Graf se le llama el folículo cuando ya está listo, formadito para salir. Aquí es más o menos como se llegan a ver, cómo se van madurando, cómo se ve un corte histológico de los ovarios con los óvulos adentro. Recuerden que el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano y el ovario, perdón, y el espermatozoide es la célula más pequeña. Aquí ven cómo está el óvulo con todas las células foliculares cuidándolo, y todo esto que es el antro son vacuolas de estrógeno y progesterona. Entonces estamos en la fase folicular, o sea, la primera dentro del ovario. La primera fase del ciclo menstrual es llamada folicular porque es cuando se está ayudando a madurar al ovocito, ¿verdad? Luego, posteriormente, entonces ocurre la ovulación, se reanuda la meiosis y todo eso, y entonces llega a la trompa. Hay varias teorías de por qué sucede la ovulación. Entonces existe que haya aumento, a lo mejor haya aumento de la presión intrafolicular, o sea, dentro del folículo aumenta la presión y entonces eso rompe la pared del folículo. Otras cosas es que, bueno, hay unas sustancias que se colocan por fuera del folículo y destruyen la pared. Entonces hay necrosis de la pared del folículo o sencillamente digestión de esa pared del folículo. Bueno, lo cierto es que el folículo se rompe y sale el óvulo. De hecho, ustedes ven un ovario, va a ser diferente un ovario de una mujer que haya tenido ya muchas ovulaciones, que ya tenga 40 años, a un ovario
de una adolescente, porque el ovario le van quedando cicatrices por todas esas ovulaciones que van ocurriendo durante toda su vida. Entonces aquí, fíjense, la hormona luteinizante, ¿verdad? Va a ayudar a producir la progesterona y entonces va, según las teorías que existen, ayudar a las enzimas, hacer enzimas proteolísticas que van a degenerar la pared. Y igualmente se habla de una transsudación del plasma, de plasma al folículo para que aumente el líquido dentro del folículo, el folículo aumenta el tamaño y explota, se rompe y entonces sale el óvulo. Luego entonces viene, ya después que el óvulo salió, entonces viene la fase lútea. La fase lútea entonces es la del cuerpo lúteo, o cuerpo amarillento o cuerpo grasoso, que entonces queda allí como cuidando al embarazo. Él espera que se mantenga que se mantenga el embarazo con todos los estrógenos y progesterona que se generaron aquí, pero llega un momento cuando se le llega el mensaje: mira papá, no hubo fecundación, y entonces él degenera y queda así como una cicatrización blanca en el ovario, y por eso se le llama cuerpo albicans, de blanco, cuerpo blanco. En cuanto al endometrio, ¿verdad? En cuanto al endometrio, entonces tiene también su ciclo llamado ciclo endometrial, que se divide en fase proliferativa, secretoria y hemorrágica. La fase proliferativa es la primera parte, la secretoria es la segunda parte y la hemorrágica obviamente los 5 días de la menstruación. En el endometrio, si ustedes hacen un corte del endometrio, van a ver que hay glándulas, y que sobre todo las que están a nivel de la base del endometrio son tubulares, regulares porque forman un círculo redondito, pero a medida que ya están llegando a la más superficie, pues hacia la luz de la cavidad uterina, son más irregulares y ya es un epitelio estratificado. Entonces, cada una de estas dos fases, de la fase proliferativa y la secretoria, se divide a su vez en dos fases, que es por semanas. Fase temprana. La fase temprana es los primeros 7 días después que vino la menstruación, quedó peladito el endometrio, ¿verdad? Y quedaron las glándulas de base. Pero entonces empieza a proliferar las células, y van construyendo otra vez parte del endometrio. El endometrio se desprende, pero queda la base del endometrio. Entonces el endometrio empieza a proliferar y se van formando todas estas glándulas otra vez. Aproximadamente, fíjense cómo van a ir aumentando de milímetros el espesor del endometrio. Por eso el ginecobstetra, cuando te hace el ecosonograma midiendo el grosor del endometrio, él puede saber en qué fase de tu ciclo menstrual estás. Después viene la fase proliferativa tardía, que es antes de la ovulación. Fíjense que ya llega a 2.5 milímetros de espesor, ya hay más células ciliadas, etcétera. Va aumentando de tamaño todas estas glándulas. Llega el momento de la ovulación, que eso ocurre en el ovario, pero como estamos aquí en el endometrio, entonces ya esto ha llegado a 12 milímetros, en una fase ahora secretoria. ¿Por qué? Porque ya, vamos a decir, el endometrio se dividieron todas las células, o sea, ya tenemos bastantes células en el endometrio, por eso se llama proliferativo. Ahora llegamos a la secretoria, donde ahora todas esas células que proliferaron ahora van a producir alimentos para el chamito si viene. Por eso todas estas células van a aumentar de altura con vacuolas que contienen glucógeno, mucopolisacárido, todo eso que va a ser de alimento para el chamito donde se implante. La secretoria tardía, ya antes de la menstruación, ya todo está
con bastante tamaño, todas las células con glucógeno y todo, pero si no hubo fecundación, entonces se empieza a desprender el endometrio y entonces ocurre la menstruación. También existen teorías para explicar cómo es que ocurre la menstruación, por qué. Ahora vamos a ver en las láminas siguientes. Aquí les va diciendo cómo, fíjense cómo va creciendo, ¿verdad? El endometrio primero, ¿verdad?, en su fase proliferativa, ¿verdad?, aumenta de grosor y después aumenta la secreción del endometrio. Igual aquí va como que van cambiando de tamaño las células cúbicas y llega un momento donde el glucógeno lo colocan hacia la parte apical para que lo reciba el óvulo fecundado. Y bueno, llega obviamente la fase hemorrágica, ¿verdad?, que es los primeros 5 días de la menstruación. Por eso este dibujito es el endometrio, cómo va creciendo, y ya cuando estamos en la fase lútea, pues en la segunda parte del ciclo menstrual, entonces es la fase secretora. Entonces existen varias teorías. Existe que puede haber una de privación hormonal, ¿verdad? Reduce la circulación a nivel del endometrio, y entonces al disminuir la sangre en el endometrio se produce una isquemia en el endometrio, una disminución de la sangre, y eso produce necrosis tisular, necrosis de este tejido. Al necrosarse el tejido se muere y se empieza a caer. Existe también una teoría de que existe una toxina menstrual que produce vasoconstricción, y el vasoconstricción, al haber vasoconstricción hay vasoespasmo, el vasoespasmo nos va a conllevar finalmente a necrosis. También que existan anastomosas arteriovenosas controladas por estímulos nerviosos que se rompen, producen hemorragias, y al producirse hemorragia se despega. O sea, al producirse hemorragia aquí hay tejido que no va a seguir en contacto con la circulación y se va a despegar el endometrio y se cae. De hecho, ese es el método por el cual se desprende la placenta. La placenta se desprende porque se empieza a contraer las paredes uterinas, y al contraerse las paredes uterinas se empiezan a despegar algunos vasitos de la placenta que iban desde la placenta a la pared uterina, se despegan, se empieza todo a llenar de sangre, y al llenarse de sangre esto despega a la placenta. Igual vamos a ver un poquito mañana de eso. Bueno, normalmente la pérdida de sangre oscila entre 50 y 150 cc de sangre, y todo esto estimula a contracciones uterinas. Por eso es que da el dolor en el vientre, pues, porque son contracciones uterinas para la expulsión de el endometrio. También a nivel del cuello uterino ocurren cambios durante todo el ciclo menstrual. Normalmente durante la ovulación el moco cervical es filante. Filante quiere decir que si tú lo agarras entre tus dos dedos y despegas tus dos dedos, él se mantiene como viscoso. Y eso le sirve a los espermatozoides para que ellos se deslicen fácilmente a través del conducto cervical como un tobogancito. En cambio, cuando no hay ovulación, más bien el moco cervical se vuelve más espeso para evitar que los espermatozoides entren, porque ¿para qué vas a entrar si no hay nadie aquí? Igualmente, durante el embarazo también el moco cervical se vuelve bastante espeso para proteger al chamito que está allá adentro. Todo lo que es la progesterona hace estos cambios en el moco cervical. De hecho, por aquí hay al microscopio cómo más o menos se pueden ver la cristalización del moco cervical. Entonces, en resumen, el ciclo menstrual, tenemos un ciclo ovárico que se divide en la primera parte es folicular y la segunda parte es lútea.
Tenemos también el ciclo uterino, que tenemos que la primera parte es proliferativa y la segunda parte es secretora, no se le puede olvidar que la menstruación lo llamamos fase hemorrágica. Ajá, no les expliqué esta parte de las hormonas. En la primera parte también, en la primera parte del ciclo menstrual, se secretan más que todo estrógenos. En cambio, en la segunda parte se secreta más que todo progesterona, porque es la parte donde supuestamente está comenzando el embarazo. Cuando se dan cuenta que no hubo ovulación, fecundación, entonces ellas disminuyen y entonces es lo que hace que esto se desprenda. Por eso, manteniendo la progesterona, si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo mantiene la secreción de progesterona y al mantenerse la secreción de progesterona, eso ayuda a mantener al endometrio. Ayuda a mantener al endometrio allí. Por eso muchas veces cuando hay amenazas de aborto y eso, se le indica a la paciente progesterona vía oral para ayudar a mantener el endometrio. Amenaza de aborto quiero decir amenaza de abortos espontáneos, que empieza la paciente a manchar o algo y entonces bueno, se le puede indicar eso. La luteinizante, el día de la ovulación, ella aumenta su secreción para estimular a la salida ayudar a la salida del folículo. Y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?